Esa noche en la vecindad no fue como ninguna otra. Desde el primer instante lo supe. El aire era más pesado, como si el mismo patio guardara un secreto que no debía revelarse. Y yo estaba allí, testigo de algo que jamás pensé vivir. Quiero que imagines conmigo un lugar donde las risas siempre parecían cubrir cualquier sombra, donde los juegos infantiles y las discusiones de los vecinos llenaban cada rincón. Pero detrás de todo ese bulicio había un susurro oculto, un eco que esperaba el momento exacto para manifestarse. Y fue doña Florinda quien lo escuchó por primera vez, el lamento prohibido. Recuerdo haber salido al pasillo esa noche. La luna apenas iluminaba las paredes descascaradas. El silencio era extraño, como si los propios ladrillos contuvieran la respiración. Kiko jugaba con una pelota que rebotaba sin alegría. Cada golpe sonaba hueco, metálico, como si no tocara realmente el suelo. Don Ramón, sentado en la entrada de su casa, parecía más serio de lo habitual. Y yo, observando desde mi rincón, sentía que algo se aproximaba. Fue entonces cuando vi a doña Florinda detenerse de golpe. Estaba barriendo, como solía hacerlo cada noche, con su mirada severa y concentrada, pero esa vez su escoba quedó inmóvil. Sus ojos se clavaron en el vacío y su rostro cambió. Nunca antes había visto ese gesto en ella. No era enojo, no era cansancio, era miedo. Se inclinó levemente hacia el pasillo y entonces lo escuchamos. Un lamento largo, profundo, que no parecía humano. No venía de la calle, tampoco de las casas vecinas. Provenía del corazón mismo de la vecindad, del lugar donde tantas veces reímos, lloramos y jugamos. Un sonido que atravesaba el pecho como un cuchillo helado, que hacía imposible respirar. Kiko soltó la pelota, que rodó lentamente hasta perderse en la penumbra. Don Ramón se levantó de golpe, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Y yo, sin poder moverme, observaba cómo doña Florinda apretaba con fuerza el mango de la escoba, como si esa madera pudiera protegerla de lo que estábamos presenciando. El lamento se repitió, esta vez más cercano. Cada rincón de la vecindad parecía vibrar. Las ventanas se sacudieron suavemente, las puertas crujieron y hasta el agua de las cubetas temblaba. No era un simple ruido, era un llamado. Y lo más inquietante es que parecía pronunciar un nombre. Doña Florinda retrocedió lentamente, con los labios temblando. Murmuraba algo que apenas pude entender, una súplica que parecía dirigida a lo invisible. Era como si reconociera aquella voz, como si hubiera esperado este momento durante años. Yo sabía que debía acercarme, pero mis piernas no respondían. Había algo en el aire que me retenía, una energía densa, casi tangible, que me obligaba a contemplar la escena sin intervenir. Don Ramón, en cambio, sí se movió. Caminó despacio hacia el centro del patio, mirando de un lado a otro, y fue entonces cuando lo vimos. Una sombra extendida en la pared, una silueta que no correspondía a ninguno de nosotros. Esa figura se alargaba, se deformaba, y parecía observarnos con ojos invisibles. El lamento se intensificó, y en ese instante doña Florinda dejó caer la escoba. Sus manos cubrieron sus oídos, como si quisiera bloquear lo inevitable. Pero no pudo, porque esa voz no entraba por los oídos, sino directamente en el alma. Kiko comenzó a llorar, pero no con el llanto infantil de siempre. Era un llanto desesperado, roto, como si también hubiera escuchado algo que no comprendía. Don Ramón lo tomó de los hombros, intentando tranquilizarlo, aunque su propio rostro estaba pálido. Yo permanecí allí, sintiendo que cada segundo me hundía más en un abismo del que no podría regresar. El lamento ahora era claro, tan claro que no puedo repetirlo en voz alta. Era un pedido, un reclamo, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Doña Florinda, con una valentía que no puedo explicar, levantó la mirada al vacío y respondió. Su voz,
temblorosa pero firme, contestó al lamento. Lo que dijo no lo repetiré palabra por palabra, pero puedo asegurarte que no fue una simple reacción, fue un diálogo. Ella hablaba con aquello que lloraba en la oscuridad. El aire cambió en ese instante, se volvió más frío, más pesado. Las luces parpadearon y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Las sombras dejaron de moverse y hasta el llanto de Kiko se apagó como si alguien hubiera presionado un interruptor. Todos quedamos en silencio, observando cómo doña Florinda parecía conversar con algo que nadie más podía ver. Sus gestos eran intensos. Negaba con la cabeza, luego parecía suplicar, después asentía levemente. Era como si estuviera negociando, como si ese lamento exigiera algo y ella estuviera tratando de resistirse. Pero había un detalle que no olvidaré jamás. Lágrimas caían por su rostro. Lágrimas que nunca había mostrado delante de nadie. Finalmente la voz se apagó. El lamento desapareció como si nunca hubiera existido, dejando un eco doloroso en el aire. Doña Florinda cayó de rodillas, respirando agitadamente. Nadie se atrevió a acercarse al principio, ni don Ramón, ni Kiko, ni yo. El miedo nos tenía atrapados. Pero entonces ella levantó la cabeza y nos miró. Su mirada estaba perdida, pero en sus labios había una frase que aún retumba en mi memoria. Él no está solo. Nunca lo estuvo. El silencio posterior fue aún más perturbador que el lamento mismo. Sentí que las paredes nos observaban, que la vecindad había cambiado para siempre. Algo había despertado esa noche y no estaba dispuesto a volver a dormir. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que escuchó doña Florinda en ese lamento? ¿Qué presencia invisible exigía su atención? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión puede acercarnos a la verdad. Lo que pasó después fue aún más extraño y quiero contártelo en la siguiente parte. Pero antes necesito advertirte algo. Si este relato ya te estremeció, espera a escuchar lo que ocurrió cuando don Ramón descubrió el mismo secreto. Ese será otro capítulo de esta historia oscura, titulado La promesa oculta de don Ramón. Créeme, si hoy sientes miedo, lo que descubrirás allí superará cualquier cosa que imagines. Después de aquella frase de doña Florinda, el ambiente en la vecindad se volvió insoportable. No era solo miedo lo que se respiraba, era un peso, como si cada ladrillo cargara con siglos de secretos. Nadie se atrevió a moverse de inmediato, ni Kiko con su llanto entrecortado, ni don Ramón con su mirada perdida, ni yo, que apenas podía sostenerme en pie. Me acerqué lentamente hacia donde estaba doña Florinda. Ella seguía de rodillas, con las manos temblorosas y la mirada fija en un punto invisible. Al principio pensé que había perdido la noción de la realidad, pero pronto entendí que no estaba desconectada. Estaba escuchando algo que los demás no podíamos percibir. Su respiración se acompasaba como si alguien, justo frente a ella, le hablara en voz baja. La vecindad entera parecía haber cambiado de rostro. Las sombras en las paredes se estiraban, las luces parpadeaban en un ritmo que parecía responder a aquel lamento apagado, y cada rincón se sentía habitado por algo que no debía estar allí. Fue entonces cuando doña Florinda habló otra vez. «Lo prometo», susurró, una promesa dirigida a la nada, o mejor dicho, a ese eco prohibido. Al instante, un viento helado atravesó el patio. Las ventanas golpearon, las puertas se abrieron de par en par como si una fuerza invisible recorriera el lugar. Y yo lo sentí. La vecindad había aceptado la promesa. Don Ramón reaccionó de inmediato. Con pasos firmes, aunque su rostro delataba el miedo, la ayudó a levantarse. «¿Con quién hablabas?», le preguntó con voz entrecortada, pero ella no respondió. Solo lo miró fijamente, con los ojos vidriosos, y murmuró: «No lo entenderías». Ese silencio posterior fue aún más aterrador que el propio lamento. Yo sabía, en lo profundo, que algo había quedado pactado esa noche. Pero lo que más me desconcertaba era que doña Florinda parecía consciente, como si no fuera la primera vez que escuchaba ese eco, como si lo hubiera esperado durante años. Kiko se aferró a ella, aún sollozando, y entre lágrimas preguntó qué había pasado.
Ella lo abrazó fuerte y por primera vez noté ternura en su mirada. No la típica mirada altiva o molesta. Era un gesto de miedo y protección. Y eso fue lo que más me inquietó. Doña Florinda, quien nunca mostraba debilidad, estaba asustada. Con el pasar de los minutos el ambiente no mejoraba. El patio se sentía más estrecho, como si las paredes hubieran crecido hacia adentro. Cada sonido resonaba demasiado fuerte, desde el roce de los zapatos hasta el crujir de la madera. Don Ramón me miraba de reojo, con la misma pregunta grabada en sus ojos. ¿Qué era ese lamento? No pude dormir esa noche, ni yo ni ninguno de ellos. El silencio posterior se transformó en una compañía extraña, como si todos temiéramos cerrar los ojos porque algo nos observaría desde adentro de los sueños. Al día siguiente intentamos retomar la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Mientras jugábamos en el patio, cada risa parecía forzada, cada palabra cargaba un peso oculto. Y lo más perturbador fue que doña Florinda evitaba mirar el barril del chavo. Lo rodeaba, lo esquivaba, y cada vez que pasaba cerca bajaba la cabeza, como si supiera que ahí estaba la raíz de lo ocurrido. Esa noche volví a sentirlo. El lamento no fue tan claro como antes, pero se colaba en los silencios, como si el aire mismo lo murmurara. Doña Florinda salió de su casa nuevamente y yo la seguí en silencio. Caminó hasta el centro del patio y se quedó inmóvil, esperando. No tardó en escucharse de nuevo, un eco largo, agudo, que atravesaba los huesos. Ella no se tapó los oídos esta vez. Se quedó quieta, como si ya hubiera aprendido a resistirlo. Y de pronto respondió otra vez. Esta vez no era súplica, era aceptación. Palabras que no repetiré, pero que me dejaron claro que algo había sido entregado a cambio. Un trato sellado. El resto de los vecinos nunca lo entendió. Algunos decían que eran solo ruidos de la calle, otros bromeaban sobre supersticiones, pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Y lo más peor, sabía que doña Florinda cargaba con algo que no le pertenecía. Con el pasar de los días, la vecindad se llenó de señales. El agua de las llaves salía turbia durante las madrugadas, como si arrastrara restos de otra época. Los espejos devolvían reflejos que tardaban en moverse un segundo más. Y cada vez que alguien hablaba del lamento, el viento soplaba con fuerza, como una advertencia de que no debíamos mencionarlo. Yo observaba a doña Florinda con atención. Parecía más seria, más silenciosa. Ya no discutía con don Ramón con la misma energía, ni regañaba a Kiko como antes. Había un cansancio en su rostro, como si estuviera agotada por dentro. Y cada tanto, cuando pensaba que nadie la veía, susurraba al vacío. Esa fue la prueba definitiva. Ella seguía escuchando el lamento, incluso cuando nosotros ya no lo oíamos, y eso significaba que no había terminado, que apenas había comenzado. Lo que ocurrió después cambió mi forma de ver la vecindad para siempre. Una noche, mientras todos dormían, escuché pasos en el patio. Me asomé con cautela y vi a doña Florinda caminando sola, con una vela en la mano. La llama apenas iluminaba su rostro, y su sombra se alargaba de manera imposible sobre las paredes. La seguí en silencio, y la vi detenerse justo frente al barril del chavo. Ahí colocó la vela en el suelo y comenzó a murmurar. Sus palabras eran ininteligibles, pero el tono era claro. Estaba rezando, o más bien dialogando. El barril respondió con un crujido profundo, y yo sentí el mismo frío de aquella primera noche. Ella no se asustó, al contrario, parecía esperar esa respuesta. Y entonces lo entendí. El pacto estaba sellado. La vecindad ya no le pertenecía solo a sus habitantes. Había algo más, algo oculto, que vigilaba desde el interior de esas paredes. Yo regresé a mi cuarto con el corazón acelerado, sabiendo que lo que había visto no debía contárselo a nadie. Pero ahora te lo estoy contando a ti, porque quiero que sepas la verdad. Y aquí te lanzo la pregunta. ¿Qué crees que fue lo que doña Florinda aceptó aquella noche? ¿Qué clase de trato hizo en nombre de todos nosotros? Déjalo en los comentarios, porque quizá tu intuición nos acerca a lo que realmente ocurrió. Si has llegado hasta aquí, debes saber que lo más perturbador aún no lo he contado, porque el lamento no se quedó solo con doña Florinda. Días después, don Ramón escuchó el mismo eco y descubrió una verdad aún más oscura.
Esa parte de la historia la contaré en el siguiente capítulo, titulado La promesa oculta de Don Ramón. Los días siguientes parecieron transcurrir en un estado extraño, como si la vecindad hubiera quedado suspendida en un tiempo que no era del todo real. Todo parecía seguir igual, las discusiones de siempre, los juegos de los niños, los regaños y las risas, pero detrás de esa rutina había un eco constante, como un murmullo enterrado en las paredes. Doña Florinda ya no era la misma. Su semblante estaba marcado por la tensión, como si cargara con un peso invisible. Yo la observaba y notaba cómo cada vez que cruzaba el patio evitaba mirar hacia cierto rincón. Era como si temiera que una sola mirada pudiera desatar de nuevo aquel lamento prohibido. Una noche, cuando todos parecían dormir, escuché de nuevo ese eco. No era tan fuerte como la primera vez, pero era inconfundible. Me levanté sigilosamente y al salir al patio, la vi. Doña Florinda estaba allí, parada en medio de la oscuridad, susurrando con voz apenas audible. No eran simples rezos, eran palabras que parecían responder a algo que solo ella escuchaba. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que de pronto lo vi. La sombra volvió a aparecer en la pared, alargada, deformada, con un movimiento que no seguía ninguna lógica. Doña Florinda no retrocedió, sino que inclinó la cabeza en señal de respeto. En ese instante comprendí que ya no era solo una víctima de aquel eco, se había convertido en su mensajera. Al día siguiente, don Ramón se dio cuenta de algo. Lo noté en su mirada, en la manera en que me tomó del brazo y me dijo: «Aquí está pasando algo que no se puede explicar y Florinda lo sabe». Su voz temblaba aunque intentara ocultarlo. Yo le asentí sin decir nada. Ambos compartíamos la misma sospecha. Lo que había escuchado doña Florinda no era simplemente un lamento, era un llamado, un pacto, y ahora ella estaba atrapada en él. Lo que más me inquietó fue descubrir que no era la única. Porque una tarde, mientras Kiko jugaba con su pelota, la dejó caer de repente y se quedó inmóvil, mirando el vacío. Su rostro reflejaba algo que jamás había visto en él, un terror puro, inexplicable. Cuando le pregunté qué lo pasaba, solo respondió: «Mamá me dijo que si escuchaba la voz, no debía contestar». Esa frase me heló la sangre. Significaba que doña Florinda le había advertido, que ella sabía que el lamento podía repetirse, esta vez dirigido a otros, y que ya no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Pasaron semanas, y la tensión en la vecindad no hacía más que crecer. El agua de las llaves seguía brotando turbia en las noches, los espejos devolvían reflejos inquietantes, y los murmullos parecían hacerse más claros. Yo sentía que en cualquier momento volvería a escucharse con fuerza. Y así fue. Una madrugada, cuando el viento silbaba entre las azoteas, el eco regresó. Esta vez más fuerte, más penetrante, como si quisiera arrastrarnos a todos. Me levanté sobresaltado y salí al patio. Ahí estaban, don Ramón, doña Florinda, de pie, frente al barril, en silencio absoluto, como si supieran que debían estar ahí. El lamento se repitió y entonces vi lo imposible. El barril se movió por sí solo. No rodó, no se tambaleó. Se elevó apenas unos centímetros del suelo, como sostenido por una fuerza invisible. El sonido que salió de su interior no fue un simple gemido, fue un murmullo de palabras antiguas, incomprensibles, pero que resonaban en el corazón como si las hubiéramos conocido desde siempre. Doña Florinda cerró los ojos y respondió con voz firme. No repetiré lo que dijo, pero puedo asegurarte que fue una entrega, una confirmación, un reconocimiento de que aquel pacto existía y que debía cumplirse. En ese instante, don Ramón dio un paso al frente. Sus ojos estaban encendidos y con un valor que yo nunca hubiera esperado, habló también. Lo que dijo no fue aceptación, sino desafío. Se atrevió a cuestionar a esa voz, a pedir explicaciones, a reclamar por qué habían elegido a la vecindad para cargar con ese peso. El viento se levantó con una fuerza brutal. Las ventanas estallaron en un truendo. Las puertas se azotaron y las sombras se multiplicaron por las paredes, rodeándonos como si quisieran tragarnos vivos. Yo apenas podía sostenerme, pero no aparté la vista. Lo que estaba presenciando era más grande de lo que podía comprender. El barril se abrió de nuevo en ese túnel oscuro que ya había visto antes. Y ahí, entre luces parpadeantes, apareció una silueta conocida.
Era el chavo, pero no era el mismo de siempre. Su rostro estaba serio, solemne, como si cargara con siglos de secretos. Nos miró fijamente y pronunció una advertencia que jamás olvidaré. No rompan el pacto. Si lo hacen, nadie escapará de lo que sigue. La visión se desvaneció en un parpadeo. El barril cayó al suelo con un golpe seco y todo volvió a la calma. Pero ya nada era igual. Don Ramón respiraba agitado. Doña Florinda tenía lágrimas en los ojos. Y yo sabía que ese mensaje no era solo para ellos solamente, era para todos nosotros. Esa noche entendí que el lamento prohibido no era un simple fenómeno, era la voz de algo más antiguo, una presencia que había habitado la vecindad mucho antes de que llegáramos y que necesitaba ser escuchada para seguir existiendo. Desde entonces, cada vez que vuelvo a ese lugar, siento el eco en mis huesos. No importa si es de día o de noche, el lamento sigue ahí, oculto, esperando que alguien más responda. Y cada vez que lo recuerdo me repito lo mismo. Doña Florinda no estaba loca, ni asustada sin razón. Ella fue la primera en entender que la vecindad no era solo un escenario de juegos, sino un templo oscuro donde habitaba un secreto ancestral. Ahora la pregunta es, ¿quieres seguir conociendo lo que ocurrió después? Porque esto no termina aquí. El siguiente capítulo revelará lo que nadie se atreve a contar, cómo don Ramón cargó con la promesa que lo marcó para siempre. Ese episodio llevará título La promesa oculta de don Ramón. Si llegaste hasta este punto, quiero que lo escribas en los comentarios. Dime, ¿qué crees que era realmente ese lamento? Un eco Un del espíritu. pasado, o algo más grande que nunca debimos escuchar. Tus palabras son parte de este pacto ahora, y quizá, al compartirlas, te acerques a la verdad. Suscríbete y activa la campanita, porque solo los que continúen escuchando esta historia entenderán por qué la vecindad nunca fue solo un lugar de risas. Y recuerda, lo que empezó con el lamento de una noche, sigue vivo en cada sombra que habita sus pasillos.